Bueno, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar. En la pasada legislatura fui presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y también integramos este grupo, un grupo multidisciplinario donde concurrieron varias instituciones públicas, muchos investigadores y presentamos un proyecto de transición hacendaria. Yo quisiera partir de la disputa por la transformación. En estos momentos yo participo en la coordinación de la doctora Claudia, pero mi punto de vista aquí pues es total y absolutamente a título individual. Pero ella ha acuñado una frase que me parece encaja muy bien con los motivos de este seminario, de este coloquio. Ella quiere echarle un segundo piso a la transformación. Quiere dar un paso más. En el entendido que transformación que se detiene, transformación que se pierde. Y entonces aquí lo que creo yo que debiéramos de platicar, de conversar, es cómo le hacemos para profundizar la transformación. Quizá este es el reto, este es el debate nacional más importante y más urgente de frente a las elecciones que tendremos el primer domingo de junio del próximo año. ¿Qué significa dar un paso más? ¿Qué significa echar un segundo piso? ¿Qué significa profundizar la transformación? Yo me voy a atrever a dar algunas ideas, algunos puntos de vista, tomando como base los recientes informes del Coneval y del INEGI. Creo que hay una cosa que nos salta de manera permanente y que Araceli en estos momentos lo tocó en forma exhaustiva, que es ese famoso decil 10. La Constitución nos mandata que tenemos que crear un organismo para medir la pobreza. Cuando ella expone el índice de Gini y los resultados sobre igualdad y desigualdad, siempre nos aparece la subestimación de ingresos en ese famoso decil 10. Yo creo que llegó el momento en que nuestra Carta Magna, así como ordena medir la pobreza y ordena medir la pobreza extrema y hacer una evaluación sistemática, una observación permanente de cómo estamos avanzando o retrocediendo en este flagelo, México debe entrar también a todo este proceso que se está dando a nivel internacional, establecido en algunos países para medir la gran concentración de la riqueza. Si no, de otra manera, nuestras cifras siempre van a estar subestimadas y la medición de la desigualdad siempre va a estar muy parcializada. Incluso solamente si tomamos los informes del INEGI y el Coneval, o si le agregamos cuentas nacionales, como hace Araceli el día de hoy, siempre vamos a tener el problema de que no hay una claridad de cuánto es y dónde y cómo se conforma la extrema riqueza. Esto nos sirve también para otra cosa, para definir umbrales en las obligaciones fiscales de cada uno de los segmentos de la población de acuerdo a los ingresos. Yo creo que este es un punto que habría que debatir, habría que analizar, pero ya urge que demos estos pasos. Piketty y estos investigadores, estos economistas, creo que son pioneros insistiendo, peleando, movilizándose porque se den a conocer las fuentes, todas las fuentes de ingreso de las personas. Los resultados del Coneval y también del INEGI 2022 resaltan elementos que son fundamentales y que deben de ser la base de una continuidad
del proyecto del gobierno actual. En primer lugar, han salido de la pobreza cerca de 5 millones de personas y la desigualdad también se ha reducido. El ingreso mayor es un ingreso que tiene origen en el trabajo, es decir, el presidente de la República ha sido acertado en su política hacia el salario mínimo y hacia una serie de reformas laborales que tienen que ver con erradicar esquemas de contratación sumamente desventajosos, permitir el reparto de utilidades, garantizar la existencia de mejores condiciones entre el patrón y los trabajadores, condiciones más justas y al mismo tiempo también las transferencias, principalmente las transferencias de este programa, el programa de adultos mayores. Creo que esta es una base muy importante que está generando una red de bienestar muy robusta en nuestro país que tiene que ser continuada. La vigilancia permanente en estar aumentando en forma significativa el ingreso de los hogares como producto del trabajo y también como producto de las transferencias que el gobierno, que el Estado mexicano debe de hacer. La Ciudad de México tiene otras características, como que esta lucha que trae Araceli y muchos más del ingreso básico universal o del ingreso ciudadano universal, pues en la Ciudad de México se expresa en dos grandes generaciones, la de la primera infancia y también la de los adultos mayores. ¿Por qué no hemos cubierto la totalidad de las edades, la totalidad de las generaciones? Pues quizá por un problema de dinero, pero la línea de trabajo está establecida y la Ciudad de México, con Claudia al frente, fue pionera en cubrir estas dos generaciones. Primera infancia, niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria y la pensión de adultos mayores. Quiere decir que tenemos todavía en medio pues mucha gente, millones de personas desprotegidas que en un momento dado tendremos que cubrir en la medida de las posibilidades fiscales y financieras del Estado. Pero estas encuestas nos resaltan dos grandes problemas: las carencias en materia de salud, los niveles mayores de deserción escolar y quizá el poco incremento de la matrícula escolar. Quiere decir que nosotros tenemos retos muy fuertes en materia del sistema de salud, donde la inyección presupuestal ha sido limitada y, por no decir en muchas ocasiones, regresiva. Los presupuestos destinados al sector salud no han sido lo suficientemente ascendentes, no se han incrementado con la fuerza que requerimos y por eso tenemos un resultado que muestran las encuestas donde la población tiene un gasto de bolsillo mayor y donde también tenemos un problema de desatención en los distintos sistemas de los servicios de salud. Continuar con la transformación o echarle un segundo piso es atender el sistema de salud. El sistema de salud ya no puede ser, su atención ya no puede ser pospuesta de manera indefinida. Hay un proyecto de unificación, pero tiene que ser un proyecto de unificación donde se acabe con esta fragmentación de los servicios, porque los que tienen relaciones laborales tienen un paquete de servicios y los que no tienen relaciones laborales tienen otro paquete de servicios. El problema es que los que tienen relaciones laborales, vamos a decir, reciben un servicio como de primer mundo, pero los que no tienen relaciones laborales, incluso con el propio ISSSTE Bienestar, pueden recibir un paquete de servicios del tercer mundo, es decir, un programa de salud para trabajadores y otro programa de salud para gente muy pobre, y yo creo que eso no es lo que estamos buscando, sino la unificación de un sistema de salud, quizá como el que tiene el sistema de Pemex, mucho mejor el que tiene el sistema del ISSSTE o del Seguro Social o de la Defensa,
pero tiene que ser unificado con un paquete de servicios básicos único para toda la población, y esto requiere partidas presupuestales mayores a las que estos momentos asignamos. Creo que en la parte educativa se ha avanzado mucho con el Sistema Nacional de Becas, pero hay 1,5 millones de solicitudes para entrar a la universidad y solamente estamos recibiendo 700,000. Hay una deserción muy fuerte, sobre todo en secundaria y en preparatoria, que necesitamos atender. Ya hay, después de la pandemia, un grave problema de pérdida de aprendizaje. Es decir, el segundo piso requiere de un esfuerzo mayor en el sistema educativo, en el mejoramiento del sistema educativo. Creo que estos dos elementos, que son palpables, son los que más resaltan, junto con la disminución de la pobreza y con la disminución de la desigualdad, nos dicen para dónde debemos orientarnos los próximos años, sobre todo 2024-2030. Ahora viene de dónde vamos a sacar el dinero, porque necesitamos, como decían ahorita los compañeros Arturo y Araceli, pues solamente tenemos dos formas de sacar dinero. Uno, pidiendo deuda, y dos, mejorando nuestros ingresos tributarios. Y la deuda no puede ser condenable. Hay deudas malas y hay deudas buenas. Lo que dice la Constitución es cómo usar el endeudamiento público. Y el endeudamiento público debe ser para invertir en infraestructura, y de ahí viene el retorno que nos permita volver a saldar los pagos de la deuda pública. Es decir, no es pecado endeudarse. Lo que es pecado es tener un superávit fiscal y un enorme déficit social. Esto sí es pecado. Ya no podemos seguir nosotros con ese superávit fiscal o con el sueño del superávit fiscal y con un enorme déficit social, principalmente en empleo, en ingresos de las familias, en salud y en educación. Afortunadamente en este gobierno se está avanzando en erradicarlo, pero no debemos de tener ni caer en la tentación de tener supuestas finanzas sanas y al mismo tiempo graves problemas sociales, principalmente en los servicios públicos. ¿Es necesaria una reforma fiscal? Siempre es necesaria una reforma fiscal. Nosotros en este estudio que hicimos como equipo de transición hacendaria, planteamos muchas de las propuestas que nos ha señalado en estos momentos Araceli. Hay que revisar los gastos fiscales o las renuncias tributarias. Nosotros, por ley, dejamos de recibir o renunciamos a recaudar aproximadamente 1.500.000 millones de pesos. Son renuncias tributarias que han venido creciendo, y este crecimiento que se dio en el sexenio se disparó sobre todo por el subsidio que le dimos a la gasolina magna y a la gasolina premium y también al diésel. Y digo estas dos tipos de gasolina porque, bueno, pues una es gasolina para los pobres y otra es gasolina más o menos para los acomodados, pero hay un incremento, es decir, cada año nosotros estamos renunciando y renunciando más y más a recaudar mejores impuestos. Se ha mejorado los ingresos, pero Araceli nos volvió a señalar que seguimos patinando desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, en el 16% del Producto Interno Bruto. Y tenemos un sistema fiscal sumamente regresivo que afecta más a los pobres y a la clase media. Este es el problema mayor. Nuestro siguiente paso es volver a conquistar la institucionalidad de la progresividad. Nuestra lucha es por la progresividad fiscal. ¿A quién hay que cobrarle ahora? Creo que el mundo ha inventado solamente dos sistemas. La humanidad solamente ha dicho cuando hay tasas del impuesto sobre la renta de personas físicas mayores hacia los ingresos más grandes, surgen los estados de bienestar. Eso se comprobó y es lo que más la humanidad añora
volver a tener esos estados de bienestar que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y que se financiaron sobre la base de tasas del impuesto sobre la renta a personas físicas con ingresos muy altos. Cuando llega Reagan y cuando llega la Thatcher, entra otro sistema, el sistema de reducir los impuestos y las tasas impositivas a los altos ingresos, supuestamente como una palanca para la inversión. Y la verdad es que solamente hay esos dos sistemas. Nosotros estamos en el peor de los mundos, con un sistema fiscal que afecta a la clase media y afecta a los más pobres. Es un sistema fiscal sumamente regresivo, pero que ya se agotó. La verdad es que yo tenía la ilusión de que después de la pandemia volviera a cobrar fuerza toda esta lucha que ya está presente en muchos países del mundo y que se dice el impuesto mínimo a las multinacionales, aprobada por la OECD, que no se concreta. Segundo, el impuesto al comercio electrónico, no solamente como impuesto al consumo, sino como impuesto también sobre la renta, terminando y erradicando los paraísos fiscales. Y la revisión de los umbrales para ver dónde reducimos la carga fiscal de los sectores medios, dónde disminuimos la pesada carga fiscal para 4 salarios mínimos, cómo resolvemos el problema de las deducciones de las prestaciones de los trabajadores y cómo analizamos y desde dónde empezamos a establecer tasas mayores para las personas físicas que tienen ingresos X. Hay una propuesta que aquí se ha planteado, hay muchas otras propuestas de cuál sería el umbral, pero ya llegó el momento de que este problema se debata. Si queremos resolver lo que nos dijo la encuesta del Coneval y lo que nos dice la encuesta del INEGI y lo que nos han dicho muchos otros estudios, necesitamos en el próximo sexenio tener mínimo 6% del PIB de ingresos adicionales. Casi más de 3 billones de pesos. ¿De dónde los vamos a sacar? Esa es la gran pregunta, porque si no los programas sociales están en riesgo, la inversión se puede detener, muchas estrategias de estado de bienestar pueden ser disminuidas o canceladas porque un estado pobre, fiscal y financieramente, no es el mejor estado de bienestar. Para que haya estado de bienestar, tiene que ser un estado fuerte fiscal y financiera, y ese yo creo que es el reto, y por eso este debate, este coloquio nos coloca en la mejor oportunidad para hacer este debate, porque continuar con la transformación implica profundizarla, y profundizarla significa atender las graves carencias, sobre todo en salud y en educación, y eso solamente se obtiene a través de financiamiento, y este financiamiento es producto de los ingresos fiscales del Estado que tenemos que resolver porque el espacio se está agotando y se está agotando aceleradamente. Muchas gracias. Entonces ahorita las retoman, si pueden, nuestros colegas. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera dejar asentado que tenemos un piso que hemos construido en estos 5 años del gobierno del presidente López Obrador, que es el fortalecimiento del ingreso de los hogares de nuestro país y la salida de un porcentaje importante de mexicanos, la salida de la pobreza. Creo que esta red de bienestar, que tiene como base y como fundamento los ingresos producto del trabajo, junto con los programas y las transferencias sociales, tiene que continuar. Porque si no, a la vuelta de la esquina esto se revierte. Ya lo hemos conocido muchas veces en la historia. Pero esta base, esta red de bienestar, este fortalecimiento de los ingresos de los hogares y de los trabajadores, tiene que ser algo que cuidemos, profundicemos y que estemos enriqueciendo de manera permanente. La reforma fiscal es necesaria. Siempre hay reformas fiscales, todos los años hay reformas fiscales. Se dicen misceláneas, se dicen cambios administrativos, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando
de los dos grandes esquemas fiscales que la humanidad ha conocido. El de la progresividad, surgido con mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, o el de la regresividad, cuando llegó al poder Reagan y cuando llegó al poder Thatcher y todos los neoliberales. Nosotros tenemos un sistema fiscal regresivo, con un margen de progresividad que podemos alcanzar en el corto plazo. Y una decisión de este tipo es ante todo una decisión política y se crea con un gran consenso social, con una persuasión, con una narrativa, con una información de para qué se quiere mayores ingresos que deban ser recaudados. Petro ganó las elecciones levantando con mucha fuerza un impuesto como el que aquí se ha comentado. Boris no pudo tener mayoría en su Congreso Nacional y no pudo sacar adelante las propuestas que tenía en materia legislativa. Pero el mundo hoy discute el impuesto mínimo a las multinacionales. El mundo hoy discute el impuesto al comercio electrónico. El mundo hoy discute con mayor fuerza la erradicación de los paraísos fiscales. El mundo hoy discute también el problema de las grandes fortunas. Es decir, estamos metidos en una época donde nuestro país tiene que aprovechar para hacer mucho más progresivo nuestro sistema fiscal y poder recaudar más y poder financiar estas dos grandes carencias que hemos señalado, que es las carencias en el sistema de salud, las carencias en el sistema educativo y muchísimas carencias en los servicios públicos y la gran carencia por la poca inversión productiva que realiza el Estado mexicano. Hoy vimos en la gráfica de Araceli cuál es el monto del gasto social, pero si nos fuéramos a revisar el gasto en infraestructura, el gasto para promover el desarrollo económico, también veríamos que estamos todavía en una situación difícil. ¿Qué significa el segundo piso? Significa ir por más cambios, por profundizar estos cambios, y yo creo que entre todos podemos articular, construir una nueva propuesta para el próximo sexenio.